Seguimos adelante aquí en hora de cierre, pasan 23 minutos de la hora 19 y ya recibimos en estudios a Robert Silva, precandidato por el Partido Colorado. Robert Silva nació en Tacuarembó un 7 de marzo de 1971, es abogado, profesor y político uruguayo. Entre marzo de 2020 y octubre de 2023 estuvo al frente del CODICEN de la ANEP, la educación pública de nuestro país. Silva, ¿cómo anda? Bienvenido al programa. Un gusto estar acá, gracias por recibirme. ¿Cómo viene la campaña? Bien, contento, con mucha alegría, estamos en la recta final, mucho entusiasmo de la gente recorriendo por tercera vez o más como algunas localidades y todo el país. Y la verdad que entusiasmado porque hemos logrado generar un proyecto que combina propuesta, acción, que se genera y se plasma en un programa de gobierno como el que tenemos aquí, que es en homenaje a Ricardo Pascal, el Uruguay que nos debemos, en donde aquí recogemos muchas conversaciones, muchas charlas con productores, con trabajadores, con gente de la sociedad civil y también propuesta y trabajo de los equipos técnicos, ¿no? Y esa interna del Partido Colorado tiene varios candidatos, hay incertidumbre según las encuestas. ¿Usted cómo la analiza? Bueno, es una interna interesante, prefiero un partido que compita, prefiero un partido que tenga varios candidatos al partido de las unanimidades, el partido de las candidaturas que ya todos sabían que tenían altísimos porcentajes. Nosotros necesitamos recuperarnos, necesitamos votar mucho mejor y por lo tanto la diversidad enriquece. Convencido que el proyecto nuestro es el mejor y por eso le pedimos a la gente su voto para ganar la elección interna. ¿Llega a ese piso del 12% que tuvo en elecciones anteriores? Bueno, vamos a ver, porque las internas son más complejas. Yo estoy convencido que nosotros vamos a recuperar muchos de nuestros votantes partidarios o extrapartidarios como tuvimos una vez que tengamos la fórmula presidencial y el partido esté unido tras la candidatura que resulte ganadora en las internas. Es difícil competir cuando, por ejemplo, uno de los candidatos, Andrés Ojeda, ha puesto tanto dinero en la campaña. Hoy Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, se preguntaba dónde sale tanto dinero. ¿Usted siente que es más difícil competir cuando hay tanto dinero por parte de un candidato? Yo al dinero le compito con militancia, con propuesta y con acción. Es lo que tengo claro. Porque dinero a dinero no puedo competir. Lo tengo clarísimo. Entonces, hay un convencimiento en todo el país que no es la estructura. Que muchos hablan y dicen no hay que hablar de estructura. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero sí hay que hablar del compromiso, el corazón y la pasión que cientos, que miles ponen a lo largo y ancho de todo el país. ¿Y es suficiente? Yo estoy convencido de que sí, porque la fuerza de las convicciones mueve montañas. Entonces estoy convencido de que nosotros el 30 de junio vamos a ganar porque tenemos ese gran diferencial y tenemos este otro diferencial, que es propuesta. Vamos a hablar de para esas qué, propuestas. cómo, y también acompañado de este programa, un gran equipo que combina renovación con experiencia, política con formación técnica, expertise en distintas áreas y ámbitos del país. ¿Y es para usted una preocupación saber de dónde sale ese dinero, por ejemplo? Yo creo que cada uno tiene... yo soy un convencido de la transparencia, absolutamente. Yo creo que todos, por eso estoy de acuerdo con que se apruebe la ley, este proyecto que anda en la vuelta de transparencia de los partidos políticos. Me parece que está bien, que se apruebe y que así sea. Y creo que todos debemos presentar nuestras rendiciones. Nosotros siempre hemos cumplido, yo vengo de un sector, nos hemos ampliado, tenemos otras adhesiones, pero yo vengo del sector ciudadanos y nosotros tenemos la transparencia como norte y todas nuestras rendiciones de cuenta han sido presentadas. ¿Y en el caso de Ojeda le llama la atención ese dinero? Bueno, a ver, yo creo que es importante la inversión que se está haciendo, pero por sentido común, porque cuando uno ve que está tapizado el país de carteles, etcétera, etcétera, la publicidad en todos lados, obviamente que eso cuesta. ¿Y sabes por qué sé que cuesta? Porque yo estoy pagando. Lo poco que tenemos lo estoy pagando. Entonces sé que cuesta mucho dinero. Pero en nuestro caso, convencido de que somos ese proyecto de que te decía recién, de que tenemos un gran equipo, de que tenemos gente que pone todo en la cancha a lo largo y ancho de todo el país, tenemos muy buena representación en todo el país y gente movilizada, comprometida y que cree en el proyecto. Usted hablaba del Grupo Ciudadanos. ¿Usted es el heredero de Ernesto Talvi? Yo creo que el mundo hoy por hoy no va por quién es heredero de qué o de quién. Yo tengo muchísimas, digamos,
diferencias con Ernesto. Él es economista, yo soy educador, soy abogado, él es de Montevideo, yo soy del interior. Él estudió en el British, yo estudié en la escuela pública, o sea, tenemos diferencias importantes, pero sí digo, todo el proyecto que se generó en el 2018 con él y con Adrián Peña, que fue el gran articulador político y que lamentablemente ya no está con nosotros, está de este lado. O sea que si se trata de ciudadanos, la enorme mayoría, salvo 3, 4 excepciones, están todos en este proyecto. Respecto a la campaña, la cuestión de la educación, a la que usted hace tantos énfasis, hasta por cuestiones obvias, aunque está hablando de otras temáticas, obviamente, ¿le interesa a la ciudadanía? ¿Es un tema que a la gente le preocupa o está más en otros temas? Vos sabés que estoy convencido que ese es un desafío que tenemos como gobierno y que tenemos en general quienes estamos en la cosa pública. Concientizar a la gente de la importancia de la educación. Cuando la educación la sociedad no la considera importante y no la mira como algo que tiene que tener en su vida, en una herramienta fundamental para construir su proyecto de vida, estamos en problemas como sociedad y como país. Cuando asumí el gobierno de la educación, una de las cosas que dije en ese momento fue eso. La sociedad no tiene a la educación como el instrumento fundamental para encontrar su lugar en el mundo. Vamos a proponernos que así sea. Y lo logramos. Lo logramos en el sentido de que todos comenzaron a hablar de la transformación educativa. Y llegamos a este estado de situación en donde nadie niega que hay transformación educativa. Hay algunos pocos que dicen que están en contra y otros que la están llevando adelante. Las familias que lo viven, que lo vivencian en los centros educativos. Y ahí comenzó a hablarse más de educación. Y la educación comienza a tener esa valoración social cuando comienza a ser pertinente, cuando en definitiva le da a los chiquilines, le da a la población en su conjunto, incluso a aquellos que no pudieron terminar el liceo, que no pudieron terminar de estudiar, herramientas para alcanzar las oportunidades que esta nueva época le pone enfrente. Si no tenés educación, si no tenés formación, si no tenés capacitación, no podés alcanzar esas oportunidades. ¿Y cuál es el gran cambio educativo? Si usted tuviera que decir, bueno, explicarle a alguien que está por fuera. Nosotros tenemos dos grandes vertientes de cambio. Una que se va a ver más a mediano y largo plazo, que es el sentido de la educación. Es decir, el para qué educamos y el cómo educamos. Y eso es, dicho sencillamente, cambio en los planes y los programas. Que es pasar de aprender solo contenidos. Por ejemplo, ustedes tienen un cuadro hermoso allí que estuve mirando de la batalla de Sarandí. Exacto, sí. En la entrada de la radio. Y los estudiantes tienen que saber la batalla de Sarandí, por supuesto. Pero al momento que aprenden la batalla de Sarandí, tienen que desarrollar competencias para la vida. Para aprender a aprender permanentemente, para saber hablar, para tener comprensión lectora, competencia comunicacional, para desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo. Ese es el gran cambio. No solo aprenden la batalla de Sarandí, desarrollan competencias para poder construir su proyecto de vida. Desde una educación que cambió su forma de enseñar. Ya el docente no se para estático frente a la clase por asignatura, repite lo que leyó antes y el estudiante en forma individual copia y luego memorísticamente termina y lo repite una vez por mes y se le pone una nota. Ahora se trabaja por proyectos, coordinado, articuladas las distintas asignaturas, las distintas disciplinas, participación de los estudiantes, involucramiento en los problemas de la sociedad tiene. Ese es el gran cambio que lo vamos a empezar a visualizar. Ya se está visualizando y más a futuro. Y luego, déjame decirte que hay un cambio muy importante en cuanto a la equidad, que nos va la vida como país. Que al lugar de nacimiento de una persona no se hace un inexorable destino. Entonces, hay una herramienta que es fundamental, que es la educación. Y por eso los centros de tiempo completo, los liceos y UTUS Espínola, llegamos a Vía 7, van a haber más de 60, ahora finalizada esta administración. Que son los de tiempo completo. 8 horas de clase, con talleres optativos obligatorios que motivan a los estudiantes, con acompañamiento, con tutoría, con 3 comidas diarias. Si tenés hambre en la panza no aprendés. Y los que tienen menos recursos, esa es la realidad. Salían muchas veces de las escuelas de tiempo completo y se iban al liceo que no tenían alimentación. Hemos ampliado la alimentación en muchos espacios, más allá incluso de los liceos de tiempo completo, 100% de los liceos con tutoría. Terminar el liceo. 15.000 gurises más terminaron el liceo en el 2022 respecto al 2019, y eso es muy importante porque tienen oportunidades que antes no tenían. ¿Y no se flexibilizó el pase de año como una de las críticas que
Nosotros, mencionado en los no, últimos pero tiempos. esa es la crítica, que cuando ven que hay resultados positivos comienzan a minimizar los mismos, porque hay mucha gente que lamentablemente, en vez de ver a la educación como una política pública que debe trascender las administraciones o los gobiernos, lo mira como un botín político, porque la educación es poder. Entonces lo mira como un botín político. Y dice algunas cosas, entre ellas esa. Nosotros tuvimos una flexibilización de los reglamentos en época de pandemia, y es cierto, pero ¿qué hubo? Tutoría, hubo acompañamiento. Te voy a contar una cosa que incidió también en el que egresaran más. Con la información que tenemos, hicimos un relevamiento de todos los chiquilines y los gurises que le faltaban 2 asignaturas. Sabemos dónde están, sabemos a qué liceo fueron, los fuimos a buscar. Le dijimos, vengan, les pusimos tutorías, les pusimos mesas de exámenes, terminaron el liceo. Cientos, en todo el país. Esas son las políticas públicas que impactan favorablemente en beneficio de la ¿Le gente. hubiera gustado tener más recursos Ah, para sí, la sí, implementación? sí, no Uno tengo de los duda. temas que se habla tiene que ver precisamente con el presupuesto Sí, sí. para la educación. No tengo duda, yo como gobernante de la educación, desde el CODICEN pedimos siempre más recursos de los que nos dieron. También hay que entender que el país tenía una situación de pandemia, tenía una situación de crisis hídrica, y bueno, y las situaciones fueron las que fueron, pero no tengo duda que en el próximo periodo vamos a tener que incrementar al momento que administramos mejor los recursos. ¿En cuánto? Bueno, no sé en cuánto, pero sí todos los recursos que se puedan destinar a la educación, a la ciencia, a la tecnología son fundamentales, porque este Ese país... 6% que se ha hablado históricamente Mira, con lo que el Frente Amplio... del PBI, ¿no? Sí, el 6% Frente del Amplio PBI de llegó al educación. 5% del PBI en educación y los resultados están a la vista. No logró mejorar aprendizajes, al contrario, si mirás las pruebas PISA descendió, si mirás las evaluaciones nacionales también descendió, no logró disparar sustantivamente en el egreso, en la culminación de los ciclos educativos. Pero sin dinero es imposible. Sin dinero es imposible, pero solo con dinero no es suficiente. Y lo vimos en el gobierno del Frente Amplio. El Frente Amplio llegó con 2 paradigmas clarísimos. Más recursos para la educación y cambiar el gobierno en la educación. Y puso el cogobierno con los sindicatos. Ninguna de las 2 cosas funcionaron. ¿Qué piensa cuando escucha, por ejemplo, las declaraciones de dirigentes sindicales, más precisamente lo que ocurrió en la pasada jornada en la OIT, en donde el PIT-CNT denunció que el gobierno de la calle Pou ha sancionado a militantes sindicales de la educación pública por ejercer su derecho de la libertad de expresión, y también se planteó la persecución, esto desde el PIT-CNT a docentes, alumnos del Liceo San José, por aquellas sanciones que se impusieron? Cuando escucha eso, ¿qué piensa? Que están mintiendo. Pues no es cierto. No es cierto. No hubo persecución. ¿No se los investigó a estos profesores? No, se los investigó. Y después hubo todo un procedimiento con las garantías del caso que estableció una consecuencia y un obrar. Cuando tú tienes un determinado comportamiento y haces determinadas cosas que vulneran las normas jurídicas de aplicación, tiene consecuencias. Es la básica de un Estado de Derecho para que funcione. Y no fue la autoridad que dijo, bueno, vamos a sancionar a estos profesores. No, no, hubo todo un proceso de investigación y hubo equipo técnico y jurídica, divisiones jurídicas que participaron y que aconsejaron. Incluso aconsejaron mucho más sanción de la que se les terminó aplicando. Entonces yo creo que eso no es así. Se defendió la laicidad, se prohibió hacer proselitismo y se protegió principios fundamentales de la educación pública. Yamandu Orsi, precandidato Frente Amplista, dijo que de todas maneras hubo una directora que se sacó una foto con usted, en un acto del Partido Colorado, que estaba en un cargo de dirección en secundaria. ¿Qué piensa de eso? Que los informantes que tienen informaron mal. Yo hablé con la docente hoy de mañana, porque estaba muy afectada por esto, ¿no? Porque esa docente está con un problema de salud mental que me autorizó a decirlo públicamente y por eso está de licencia. Ante esa situación resolvió concurrir a un acto y sacarse una foto. Orsi dijo que se tomó licencia para militar. Claro, lo cual es un disparate mayúsculo, ¿no? Es un disparate realmente muy importante, que Orsi está afectando a una persona que está con un tratamiento de determinada naturaleza, que tiene determinada situación y además está mintiendo, porque no es cierto que haya tenido algo que ver con esa presunta persecución o denuncia contra el docente. La docente con la cual hablé hoy me comentó que estaba en otro liceo, que no tiene nada que ver. O sea que los informantes que hicieron meter la pata a Orsi se equivocaron mal. Y además Orsi le está haciendo mandado a FENAPES. Le está haciendo mandado a FENAPE porque está repitiendo lo que este sindicato ha venido diciendo en las redes sociales.
¿Sabes lo que es lo que está haciendo Orsi? El preámbulo de lo que puede ser un gobierno en donde él sea el presidente. Abran los ganchos porque esa es la realidad. ¿De qué tipo? Y donde en definitiva hay un cogobierno y hay una actuación conjunta. Hay que dialogar con los sindicatos. Mirá, yo soy ballista. A los ballistas no nos van a enseñar la importancia de los sindicatos porque fuimos los que los estimulamos en el Uruguay a que estuvieran. Ahora, cada uno en el rol que tiene que estar. Un gobernante es un gobernante. Defiende, trabaja, lucha por el interés general. Un integrante de un sindicato legítimamente trabaja, lucha y defiende por el interés directo de sus asociados, pero no gobierna. No limita eventualmente acciones de gobierno. Y para eso hay que tener un gobernante que tome las decisiones que tiene que tomar. Y te puede costar, mirá que a mí me costó. A mí me costó que me tiraran un termo y me rompieran el vidrio. A mí me costó que me enchastraran lo más sagrado que tengo, que es la fachada de mi casa, de mi hogar. Insulto, escupida. Cuesta, sí. Pero hay que animarse y tomar decisiones. Nosotros lo hicimos. Lamentablemente, otros no. En la recta final, porque tiene además una agenda apretada, y le Sí. agradecemos que Gracias nos por invitar. acompañe. Se habló mucho de aquello de la rampa del IABA, que se quería Sí. pintar el salón, hubo movilizaciones, bueno, fueron varias semanas en ese conflicto y la rampa no se construyó. Sí, hay ¿Por qué? una situación. Ustedes recuerdan que cuando comenzó esa discusión de la puerta del IABA, algunos decían el IABA ya tiene ingreso, ya tiene accesibilidad. Después se demostró que era mentira, no tenía accesibilidad nada, tenía una puertita chiquita por la cual tenía una bajadita que le habían hecho con un portland ahí. Luego nos dimos cuenta que había cuestiones de seguridad y que esa puerta había que abrirla, y había la idea de hacer una rampa efectivamente. El informe de arquitectura dijo, bueno, esa rampa se puede hacer de determinadas características que sale determinada plata o se puede hacer de otra manera en otro lado. Por lo que tengo entendido, Secundaria rehabilitó, sacó el enchastre que tenían ahí, una puerta accesoria de ingreso a un monumento histórico como el Instituto Vázquez Acevedo, que el gobierno había cerrado en forma inconsulta, afectando incluso la seguridad, y la abrió, la habilitó, limpió lo que allí había, y la rampa, por lo que me han dicho, se va a hacer, no sé si ahí o en otro lugar, pero el instituto va a quedar con accesibilidad. La última, estos casos que se han conocido de los chats de Astesiano, le puedo mencionar a Marcet también, u otras situaciones que se dieron en el gobierno, ¿se califican de corrupción? ¿Hubo corrupción en el gobierno? Yo creo que hubo una situación muy desagradable. Yo como gobernante te digo, la verdad que no me gusta tener esa situación en el gobierno. Ahora, como gobernante también miro, y como abogado, y digo, qué bueno que el Estado de Derecho funciona. Y que fueron a la casa del presidente, apresaron a su custodia, lo sometieron a un proceso y está detenido, privado de libertad, sufriendo las consecuencias de lo que hizo. ¿Está bien? Sí, está bien lo que pasó en cuanto a la justicia. ¿Está mal lo que hizo Astesiano? Por supuesto que está mal y lo condeno. Creo que estamos muy lejos de un gobierno corrupto. Gobierno corrupto es un gobierno en el que le cae el vicepresidente por actos de corrupción. Gobierno corrupto es el que cesa y procesan a un presidente del Banco República, a un ministro de Economía, a un diputado, y podemos seguir. Eso es corrupción. Entonces hoy quienes nos señalan y dicen de este gobierno corrupto... Y que el presidente supiera de que Astesiano había hecho un seguimiento... Bueno, eso es otra cosa. A ver, eso por lo que he escuchado, ¿no? Constituye delito. Pero ¿sabes qué? Yo digo, bueno, como yo tengo garantía de que el Poder Judicial, y quiero ser claro, funciona y da garantías, en definitiva, que se investigue. El propio presidente ha dicho que me convoque, que convoquen a todos. Yo no tengo problema. Creo que las cosas se deben esclarecer, porque lo que no podemos es generar como esa sensación de incertidumbre, de que, bueno, la Fiscalía, el Poder Judicial están intervenidos, están influenciados por el poder político. Eso no es cierto. A las pruebas me remito, que la otra vez salió no sé qué, de hacer determinada cosa, y cuando vas a los hechos, los resultados fueron totalmente distintos a los que en un chat de esos que ahora es moda que se filtren, cosa que a mí como abogado, y va 3 veces que digo que soy abogado, me preocupa. Porque tú fíjate dónde están las garantías. Si tú tenés prueba en un proceso y esa prueba después la sacan tus colegas. ¿Usted entregaría su celular, como también se ha planteado en Mirá, estas últimas horas, y la justicia se lo yo reclama? creo que si hay algo que no funciona, lo que hay que hacer es que funcione. Y por lo tanto, exigir las garantías correspondientes al momento de que se te pide lo que se te pide en el marco de un proceso Pero que esté en sometido. este marco y con estas cuestiones que hay respecto a la Fiscalía, la Policía, ¿usted
entregaría el celular? Yo creo que no tengo ¿O nada. tendría temor de que, Mira, yo de creo que que se no. filtre Yo hasta creo que información privada, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo te voy a público? decir, si hubiera y si hay garantías en el sentido de que se va a utilizar la información que se requiere para la causa, yo no tengo nada que esconder. Soy una persona transparente, soy muy honesto. Yo puedo mostrar mis cuentas bancarias, la gente sabe dónde vivo en el barrio La Comercial, tengo una Renault Duster del año 19, o sea que yo estoy tranquilísimo. Pero lamentablemente a veces pasan otras cosas. Así que hay que mejorar lo que están dando mal porque hay cosas que están dando Lo mal. del estribo, ¿qué le gustaría? Bueno, que pase el 30, me imagino que usted quiere ganar la interna, pero así como lleva adelante una transformación educativa Ujú. en un posible gobierno y en 30 segundos, ¿con qué sueña? ¿Qué se imagina? Impacto en educación, segunda transformación educativa, continuar, educación, ciencia y tecnología para impactar efectivamente en el crecimiento de este país. Tenemos que lograr el crecimiento económico para tener justicia social y también para lograr mejor empleo, mejor trabajo, mejores condiciones de vida, tenderle la mano al que menos oportunidades tiene, como me pasó a mí. Por eso yo estoy acá y le pido a la gente que me vote, porque quiero constituir un proyecto político que vuelva a ese Uruguay que le da oportunidades a muchos de los que están hoy presos del delito o envenenados por las drogas, porque no tienen herramientas para insertarse en esta sociedad. Y lo segundo, primer decreto que voy a firmar si la gente llegara a confiar en mí para la presidencia, el Comando Unificado de Lucha contra el Delito y el Crimen Organizado. La seguridad va a tener plata, atención y liderazgo desde el presidente de la República. Robert Silva, precandidato del Partido Colorado, gracias por este tiempo que nos da. Gracias, un gusto.